Madrid, barrio de Salamanca. Es una noche de noviembre cuando todo cambia. Alejandro Ruiz, 42 años, patrimonio de 2,8 mil millones de euros, está sentado en su mesa reservada del restaurante más exclusivo de la ciudad. Afuera, una niña de 8 años con un vestido gastado observa a través de los cristales dorados. La camarera Carmen se acerca y susurra 4 palabras que partirán el corazón de Alejandro. Esa niña tiene hambre. Lo que sucede en los próximos 30 segundos cambiará para siempre 2 vidas. Porque a veces un gesto espontáneo puede revelar quiénes somos realmente. Y Alejandro está a punto de descubrir que detrás de su corazón de piedra aún se esconde un alma. El restaurante Palacio en el barrio de Salamanca brillaba con luces doradas esa noche de noviembre. Las lámparas de cristal iluminaban los manteles blancos inmaculados, mientras el aroma de trufa blanca se mezclaba con el tintineo discreto de los cubiertos de plata. Era el reino de la élite madrileña, donde un plato costaba tanto como el salario mensual de un obrero. Alejandro Ruiz se sentaba en la mesa número 7, siempre la misma desde hace 5 años. A los 42 años, con su traje de Armani a medida y el Rolex que capturaba la luz, encarnaba el éxito absoluto. Desde los 25 años había construido un imperio inmobiliario de 2,8 mil millones de euros. Rascacielos, centros comerciales, resorts de lujo. Todo llevaba su firma. Esa noche cenaba con el alcalde de Madrid y 2 inversores suizos para discutir el nuevo proyecto de reurbanización de Chamartín. Cifras vertiginosas corrían por la mesa. 500 millones de inversión, 3.000 puestos de trabajo, ganancias estratosféricas. Alejandro estaba en su elemento, calculando porcentajes y rendimientos con la precisión de una máquina. Carmen Martínez, de 34 años, se acercó a la mesa con la gracia profesional cultivada en 8 años de servicio en el palacio. Conocía a cada cliente habitual, cada preferencia, cada capricho, pero esa noche algo la perturbaba profundamente. A través del gran ventanal que daba a la calle, Carmen había notado una figura pequeña y frágil, una niña de unos 8 años, con un vestido marrón gastado y zapatos demasiado grandes, permanecía inmóvil en la acera. Sus grandes ojos oscuros miraban fijamente el interior del restaurante con una intensidad que partía el corazón. La pequeña tenía el cabello castaño revuelto por el viento frío y las mejillas rojas por el frío. Pero eran sus ojos los que impactaban a Carmen. No había rabia ni envidia, solo un hambre silenciosa y digna que hablaba de noches pasadas con el estómago vacío. La niña presionaba el rostro contra el cristal, las pequeñas manos abiertas como alas de mariposa contra la superficie fría. El contraste era devastador. Por un lado, platos de 200 euros que Alejandro cortaba con indiferencia. Por el otro, una niña que probablemente no había comido en días. Carmen sintió algo romperse por dentro. No podía seguir fingiendo que no veía. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó a Alejandro mientras el hombre cortaba su filete de Kobe. Se inclinó ligeramente hacia él y susurró 4 palabras que lo cambiarían todo. Esa niña tiene hambre. Alejandro levantó la mirada irritado, acostumbrado a ser molestado solo por asuntos cruciales. Pero cuando sus ojos siguieron la dirección que señalaba Carmen, algo dentro de él se detuvo. La niña seguía allí, inmóvil como una pequeña estatua de desesperación elegante. Era diminuta, quizás 8 años, con rasgos delicados hechos aún más frágiles por el frío. Llevaba lo que en su tiempo debió ser un vestido decente, ahora descolorido y remendado con cuidado. Los zapatos eran claramente de segunda mano, demasiado grandes para sus piececitos, pero eran sus ojos los que lo hipnotizaban, grandes, oscuros, profundos, ojos que habían visto demasiado para su edad, pero que conservaban esa pureza típica de la infancia, ojos que no juzgaban, que simplemente observaban un mundo que para ella permanecía inaccesible. El alcalde continuaba hablando de porcentajes y rendimientos, pero Alejandro ya no escuchaba nada. El mundo a su alrededor se había vuelto silencioso. Solo existían él y esa niña separados por un cristal que en ese momento parecía infranqueable como un océano.
Algo profundo y primitivo se movió en el pecho de Alejandro. Una emoción que había enterrado años atrás bajo pilas de contratos y balances. Era compasión, ternura, quizás el eco lejano de su humanidad perdida. Sin decir palabra, Alejandro se levantó bruscamente. La servilleta cayó al suelo. La copa de vino Rioja del 98 se derramó sobre el mantel blanco. Sus comensales lo miraron estupefactos mientras él caminaba hacia la salida con pasos decididos, bajo la mirada incrédula de todo el restaurante. Carmen lo siguió con los ojos, el corazón en la garganta, dándose cuenta de haber desencadenado algo impredecible. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la vida de dos personas que nunca se habían visto antes. Alejandro salió del restaurante y el viento frío de noviembre le golpeó el rostro como una bofetada de realidad. El aire era punzante, cargado de esa humedad típica del otoño madrileño. Las luces de la ciudad creaban reflejos dorados sobre los adoquines mojados del barrio de Salamanca. La niña estaba a menos de 5 metros de él, pero parecía encontrarse en un mundo completamente diferente. Cuando lo vio salir, retrocedió instintivamente un paso, con esa cautela natural que los niños de la calle desarrollan para sobrevivir. Alejandro se detuvo a pocos pasos de ella, repentinamente inseguro. Era un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas llenas de ejecutivos, a negociar contratos millonarios, pero frente a esa niña se sentía completamente desarmado. Se inclinó ligeramente para estar a su altura, y con voz más dulce de lo habitual, le preguntó cómo se llamaba. La niña lo miró con esos grandes ojos oscuros, estudiándolo atentamente. Claramente, estaba acostumbrada a desconfiar de los adultos. Después de un largo silencio, susurró que se llamaba Lucía. La voz era pequeña pero clara, con una dignidad que golpeó el corazón de Alejandro. No había autocompasión, no había petición de lástima. Solo una niña que había respondido educadamente a una pregunta. Cuando Alejandro le preguntó si tenía hambre, Lucía bajó la mirada y asintió casi imperceptiblemente. Él sintió algo apretarse en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido una emoción tan pura, tan inmediata? La historia que Lucía contó era devastadora en su simplicidad. Su madre estaba en el hospital, gravemente enferma. Su padre ya no estaba. Ella vivía en la calle, durmiendo en parques o bajo soportales cuando llovía. No había comido desde ayer, cuando una señora le había dado un bocadillo. Alejandro cerró los ojos por un momento, abrumado por una oleada de emociones que no sentía desde que tenía 10 años. Esta niña vivía en la calle, sola, sin nadie que cuidara de ella, mientras él acababa de pedir una cena de 400 euros. Le tendió la mano invitándola a venir con él para comer algo, pero Lucía, sabiamente, no la tomó. Su mamá le había enseñado a no ir con extraños. Alejandro sonrió, impresionado por su prudencia a pesar de la desesperación, y propuso ir a una cafetería cercana, bien iluminada y llena de gente. Lucía consideró la propuesta, luego asintió lentamente. En la cafetería acogedora, con luces cálidas y olor a magdalenas frescas, Alejandro pidió todo lo que pensó que podría gustarle a una niña: un bocadillo de jamón y queso, un chocolate caliente, galletas, un croissant de mermelada. Lucía comió lentamente, con pequeños bocados como si quisiera hacer durar ese momento lo más posible. Alejandro la observaba en silencio, sintiendo crecer dentro de sí algo que no lograba identificar. Cuando le preguntó si estaba bueno, Lucía asintió con entusiasmo, una sonrisa tímida que iluminó todo su rostro. Era la primera vez que Alejandro la veía sonreír, y esa sonrisa fue como una puñalada dulce al corazón. Alejandro le propuso llevarla a un lugar seguro donde dormir y comer todos los días. Lucía lo miró largamente, con una sabiduría que no pertenecía a su edad, y le preguntó por qué quería ayudarla, siendo que no la conocía. Alejandro permaneció en silencio largo tiempo. ¿Por qué quería ayudarla? Ni él mismo lo sabía. Quizás porque por primera vez en 20 años había visto algo más importante que sus ganancias. Quizás porque esa niña le había recordado que existía un mundo más allá de sus torres de marfil. Respondió simplemente que era lo correcto.
Lucía lo miró a los ojos, como si pudiera leer su alma. Luego asintió lentamente y dijo que estaba bien, pero primero quería ver a su mamá. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. En ese momento Alejandro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El Hospital La Paz se alzaba imponente en la noche madrileña. Alejandro caminaba junto a Lucía por los pasillos blancos que olían a desinfectante y esperanza. La niña lo guiaba con seguridad, conocía cada rincón. Era evidente que pasaba mucho tiempo allí. A través del cristal del área de oncología, Alejandro vio a una mujer de unos 30 años que parecía mucho mayor. Estaba delgada, casi transparente, con un pañuelo colorido que ocultaba la pérdida de cabello. Pero sus ojos eran idénticos a los de Lucía. Grandes, oscuros, llenos de una fuerza que la enfermedad no había logrado apagar. Lucía corrió a la cama y se subió delicadamente junto a su madre. Isabel abrazó a su hija con el amor infinito de quien sabe que el tiempo es limitado. Cuando vio a Alejandro en el umbral, sus ojos se llenaron de recelo. Alejandro explicó quién era y cómo había conocido a Lucía. Isabel lo escuchó con desconfianza. La historia que contó era devastadora. 6 meses de hospital, cáncer de páncreas, quizás 3 meses de vida. Lucía vivía en la calle porque se había escapado del orfanato 3 veces para estar cerca de su madre. Alejandro miró a Lucía dormida abrazada a Isabel. Era una escena de amor puro y devastador. Con voz firme, declaró que quería ayudarlas a ambas. Isabel le preguntó por qué hacía esto por ellas. Alejandro explicó que esa niña le había enseñado en una noche lo que no había aprendido en 40 años de vida. Le había recordado que existían cosas más importantes que el dinero. Isabel asintió lentamente. Por primera vez en meses, se durmió tranquila sabiendo que su hija no quedaría sola en el mundo. Los 3 meses que siguieron transformaron completamente a Alejandro. Cada día visitaba el hospital y cuidaba de Lucía. Había alquilado una pequeña casa cerca de La Paz donde la niña podía dormir segura. Alejandro descubrió un mundo nuevo: preparar desayunos, revisar tareas, leer cuentos de buenas noches. Lucía, inicialmente desconfiada, empezó a llamarlo tío Alejandro y luego simplemente Alejandro. Isabel observaba a este empresario transformarse día a día en un padre. Una tarde de febrero lo llamó al pasillo para una conversación importante. Isabel había hablado con un abogado. Si Alejandro estaba realmente seguro, quería que adoptara a Lucía oficialmente. Él no dudó. En esos 3 meses, Lucía se había convertido en lo más importante de su vida. Solo había una condición. Lucía siempre debía saber quién había sido su madre. Alejandro prometió que le hablaría de Isabel todos los días. 2 semanas después, Isabel empeoró rápidamente. Alejandro nunca dejó el hospital. La última noche, Isabel le agradeció por haberle dado la posibilidad de morir en paz. Lucía se despertó la mañana siguiente y entendió todo. No lloró. Se volvió hacia Alejandro. Ahora solo soy tuya. Alejandro la abrazó fuerte. Ahora somos el uno para la otra. Los primeros meses tras la muerte de Isabel fueron difíciles, pero Alejandro y Lucía aprendieron juntos a navegar el dolor. Alejandro transformó completamente su vida. Vendió el frío ático y compró un chalet con jardín en Las Rosas. Tomó menos proyectos, queriendo estar presente para cada momento importante de su hija. Lucía empezó en un colegio privado. Cuando otros niños hacían preguntas sobre su familia, Alejandro la ayudó a encontrar las palabras correctas. Tenía un papá que la amaba mucho y una mamá que la cuidaba desde el cielo. Una noche de primavera, Lucía preguntó por qué Alejandro nunca se había casado. Él explicó honestamente que pensaba que el amor era una pérdida de tiempo, creía que solo el trabajo importaba. Lucía, con la sabiduría de sus 9 años, observó que quizás mamá había enviado a ella para salvar a Alejandro, y a él para salvarla a ella. Un año después de la adopción oficial, Alejandro organizó una gran fiesta para el 10º cumpleaños de Lucía. Carmen, la camarera que había cambiado todo, se había convertido en una amiga de la familia. Esa noche Lucía susurró su deseo:
que Alejandro fuera feliz para siempre, porque cuando él era feliz, ella también lo era. Alejandro comprendió que nunca había amado a alguien más que a esa niña valiente que había transformado su existencia. 2 años después, Alejandro y Lucía habían encontrado su equilibrio perfecto. La niña, ahora de 12 años, se había convertido en una adolescente segura de sí misma, buena estudiante y rodeada de amigos. Alejandro había aprendido a ser un padre presente, pero no invasivo, solidario, pero no sobreprotector. Una noche de otoño, mientras paseaban por el barrio de Salamanca después de ir al cine, Lucía se detuvo frente al restaurante Palacio, el mismo donde todo había comenzado. Mirando el ventanal, observó que allí fue donde Alejandro la había visto por primera vez. Alejandro asintió, el corazón lleno de gratitud por ese momento que lo había cambiado todo. Confesó a Lucía que esa noche, cuando Carmen le dijo que tenía hambre, él al principio se había irritado. No quería ser molestado, pero luego la había visto a través del cristal y algo dentro de él se había roto. En ese momento, había entendido que todos sus éxitos no significaban nada si no los compartía con alguien a quien amaba. Lucía sonrió y admitió que pensaba que era solo un señor elegante que tenía lástima de ella. No era lástima, le dijo Alejandro, era destino. En ese momento Carmen salió del restaurante, había terminado su turno. Cuando los vio, se iluminó de alegría y los abrazó a ambos. Lucía le agradeció por haberle dicho a Alejandro que tenía hambre esa noche. Carmen sonrió y dijo que pensaba que la madre de Lucía desde el cielo había guiado sus palabras. Algunas cosas estaban destinadas a suceder. Alejandro miró a Lucía, luego a Carmen, luego otra vez al ventanal del restaurante donde todo había comenzado. Confesó a Lucía que esa noche estaba a punto de firmar un contrato que lo habría hecho aún más rico, pero también más solo. Si no la hubiera conocido, probablemente ahora sería el hombre más rico e infeliz de Madrid. Lucía lo abrazó fuerte, y mientras volvían a casa de la mano, Alejandro repasó todo el camino recorrido. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en sonrisas compartidas, que el mayor éxito no es lo que conquistamos, sino lo que logramos dar a otros, y que el amor, cuando es verdadero, puede nacer en un instante y durar para siempre. Lucía, por su parte, había aprendido que no todos los adultos abandonan, que la confianza puede ser recompensada y que las familias no nacen solo de la sangre, sino también de la elección de amarse. Esa noche, mientras cenaban en su cocina cálida y acogedora, Lucía anunció que había tomado una decisión. Cuando fuera mayor, quería abrir un restaurante, pero no como el Palacio. Quería un lugar donde los niños que tenían hambre pudieran comer gratis. Alejandro sonrió, orgulloso de esa niña que había transformado el dolor en generosidad. Le dijo que sería el restaurante más hermoso de Madrid y él sería su primer cliente. Esa noche, antes de dormirse, Lucía entró en la habitación de Alejandro, como hacía aún algunas veces cuando no podía dormir. Le preguntó si era feliz. Alejandro respondió que era más feliz de lo que pensaba que era posible. Lucía también confesó ser feliz y pensaba que mamá también estaba contenta de verlos juntos. Alejandro la abrazó, sabiendo que Isabel en algún lugar sonreía viendo la familia que habían logrado construir. El círculo se había cerrado. Una camarera compasiva, un millonario con corazón de piedra y una niña hambrienta habían creado algo mágico. Una familia verdadera, nacida del amor más puro que existe. Y todo había comenzado con 4 simples palabras. Esa niña tiene hambre. ¿Te ha emocionado esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre cómo un pequeño gesto de compasión puede cambiar para siempre 2 vidas? Si tú también crees que el amor verdadero no conoce límites, que la familia se construye con el corazón y no solo con la sangre, y que a veces basta una frase susurrada para cambiar el destino de 2 personas, pon like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has hecho alguna vez un gesto espontáneo que cambió la vida de alguien? ¿Crees que el amor paternal puede nacer instantáneamente? ¿Piensas que todos merecemos una segunda oportunidad de ser felices?
Suscríbete al canal para más historias que celebran el poder del amor, la fuerza de la compasión y la magia que sucede cuando decidimos abrir nuestro corazón a quien lo necesita. Like, comenta, comparte, porque cada historia de amor reencontrado nos recuerda que la verdadera felicidad se multiplica cuando la compartimos, que el valor de amar puede transformar incluso los corazones más fríos, y que a veces 4 palabras susurradas por una camarera pueden salvar 2 vidas. Esa niña tiene hambre.